Gracias. Bien, hoy continuaremos con lo que es la integral definida, ¿vale? El objetivo de la clase de hoy es resolver integrales definidas y además desarrollar el teorema del valor promedio y algunas definiciones, ¿ya? Y veremos propiedades de integral definida. Ya lo que vimos en la clase pasada, pero continuaremos con eso. Bien, quiero que me digan dos preguntas para ustedes. ¿Cuál es la diferencia de una integral indefinida con la integral definida? ¿Voluntarios o pregunto democráticamente? En la definida tenemos intervalos. Estamos averiguando un intervalo como un área debajo del. O sea, averiguando como un área o algo así. En la Súper. indefinida no tenemos un tramo específico. Excelente, Víctor. Muy bien, muy bien. Esa sería la diferencia entre las integrales. Muy bien. Otra pregunta. Bien, además, la Mere dice que con la definida se puede sacar el área bajo la curva de la función, ¿cierto? En un intervalo definido. Perfecto, súper bien. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para resolver una integral definida? ¿Cierto? ¿Cuál es el procedimiento para resolver una integral definida? Tenemos que hasta cierta parte la integral indefinida y definida se resuelven exactamente igual, pero la integral definida tiene algo más para terminar de resolverla. ¿Qué es eso más? No estoy así 100% seguro, pero en algunos casos, por ejemplo, ampliábamos y después dividíamos por los intervalos, o sea, por los extremos. Hay como un tema algebraico ahí. Ah, sí, sí, sí. Ok, o sea, estamos de acuerdo que en ambas se resolvía la integral, se integraba, ¿cierto? Y nos daba un resultado. En la integral indefinida le agregábamos más c y la integral definida hacíamos otra cosa, ¿cierto? Teníamos que el resultado se evaluaba en los límites de integración. ¿Cómo se evaluaban esos límites de integración? Nosotros poníamos como un slash, como una rayita, ¿cierto? Y con los límites de integración, límite inferior, límite superior. ¿Cómo se evaluaba esa última parte? El resultado. Porque recuerden que al resolver la integral indefinida, nos da una función, ¿cierto? Con un grado mayor que la original, y eso. Pero la integral definida al resolverla y al evaluarla, ¿cierto? Nos daba una constante al evaluarla. ¿Cómo se evaluaba? Se evaluaba con respecto a un límite menos con respecto al otro límite. ¿Cuál era el primero y cuál era el segundo? Era eso más que nada donde he orientado mi pregunta. ¿Se acuerdan? Hay un límite superior y un límite inferior. A ver, vamos a hacer acá el chat. Ya. Tenemos entonces una integral, voy a anotarlo acá, con respecto de x, ¿cierto? Perdonen mi letra. Eso es igual, ¿cierto? A un resultado, a un f grande de x, ¿cierto? Y esto va a ser un f pequeño de x. Un f pequeño de x, ¿cierto? Bueno, yo lo resuelvo eso y me va a dar una otra función evaluada en x, ¿cierto? En este caso, si está definida desde a hasta b, ¿cierto? Al final
yo el resultado integral lo describía como evaluado desde A hasta B, ¿ya? Y el resultado final de todo eso, disculpen, el resultado final de todo eso sería igual, ¿cierto? A f de A, no, perdón, f de B, ¿cierto? Límite superior, la función, el resultado de la integral, esto es, la integral o la primitiva o antigüedad, evaluado en el límite superior, menos la evaluación en el límite inferior. Esa sería la diferencia. Ya ahí estaría, ¿ya? Entonces yo resuelvo la integral, me da una función, ¿cierto? Una integral, ¿cierto? Una antigüedad, una primitiva, pero al final tenía que evaluarla en estos límites, superior, inferior. ¿Cómo se resolvía eso? Se evalúa en el límite superior menos la evaluación del resultado en el límite inferior. Y eso sería todo. Y como es una función evaluada en constantes, el resultado va a ser una constante, ¿vale? Y esa constante, como bien decía Mayra, es el área que está bajo la curva de esta función, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora sí que sí. ¿Ya? ¿Sí? Bien, eso era, disculpe, le interrumpí, ¿qué me decía? No, que sí, profe, estamos bien aquí. Ya, eso era la única diferencia entre integral indefinida con integral definida. Vamos a ver ahora qué tenemos, ¿ya? Bien. Entonces, vamos con la serie. Propiedades. Si f es continua en los reales y g es diferenciable en los reales, entonces tenemos que la derivada de la integral de una función, ¿cierto? Desde una constante a hasta otra función g, eh, g de x, ¿cierto? Estamos derivando con respecto a x, y esta integral es con respecto a t. Entonces, esto es igual a eh, la misma función f evaluado en g de x por g' de x, ¿ya? Esto no es otra cosa que decir que la derivada de la integral se va a anular, ¿cierto? Y, nos va a dar la misma función f. Ok, f, pero, ¿cierto? Porque yo derivo, o sea, yo integro, me da un f grande, ¿cierto? Evaluado en g de x, g de a, ¿cierto? Por sustitución, ¿cierto? F evaluado en g de x y g por g' de x como la regla de la cadena, ¿ya? Y en este caso, como es la derivada de la integral, al final, este f grande, ¿cierto? En realidad se anula y nos queda la misma f pequeña, ¿cierto? Porque son funciones inversas, nos queda la misma función. Eso es lo primero. Derivada de la integral, nos queda la misma función, f. Pero recuerden que el resultado de esta parte, ¿cierto? Esta parte, todo esto, nos debería dar, ¿cierto? F de g de x por g' de x por la regla de la cadena, por la sustitución, menos f de a, ¿cierto? Y resulta que como estamos derivando f de a es una constante, o sea, deriva una constante cero, por eso se anula esa parte. S menos f de a se anula porque estamos derivando al final. Y al derivar al final, ¿cierto? Una constante nos da cero. ¿Ya? Esto es súper importante, chicos. Ya es lo que se conoce, que vimos anteriormente, como el teorema fundamental del cálculo. Solamente que ya no está evaluado en x acá, sino que está evaluado en una función que depende de x. ¿Ya? Esta formulita es súper importante. Más aún, si f es continua en los reales, g y h son diferenciables en los reales, se tiene que esto es la derivada de la integral de la función f con respecto a t, evaluado desde g de x hasta h de x, ¿ya? ¿Es igual a qué? Es igual a la misma f pequeña, ¿cierto? Porque derivada de la integral se anulan y nos quedan la misma función. Y esto es algo maravilloso.
Esto es hermoso porque un ejercicio que se puede ver extremadamente complicado, en realidad es algo extremadamente simple. Sí, simple. ¿Por qué? Porque no tengo que resolver nada, no tengo que resolver una integral, no tengo que resolver nada. Simplemente lo que debo hacer es aplicar esta propiedad, ¿cierto? Que se conoce como teorema fundamental del cálculo. Es como una extensión de eso. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que, bueno, la derivada de la integral nos da la misma función f. Es así de sencillo. No debo encontrar la antiderivada ni primitiva ni integral de nada. Es la función f evaluada en el límite superior, h de x, por la regla de la cadena que vamos a llamar h' de x, ¿cierto? Y esto es debido a la sustitución, menos la misma función evaluada en el límite inferior, g de x por g' de x. Y eso es todo, eso es todo, ¿ya? Esta propiedad es maravillosa, nos simplifica todo, ¿ya? Se puede comprobar, claro, yo por ejemplo puedo resolver esta integral, evaluarla, ¿cierto? En estos intervalos, ¿cierto? Después puedo derivar y voy a llegar a lo mismo, ¿ya? Pero convenientemente uno puede usar esta propiedad, ¿ya? Si f y g' son funciones continuas en los reales y g es diferencial en los reales, entonces, mira, tenemos aquí que la integral desde a hasta x de f evaluado en g de t por g' de t de t es igual a la integral desde g de a hasta g de x por fu de u. Ya esto es simplemente aplicar la sustitución. Ya, método sustitución y listo. G de t es igual a u, por lo tanto g' de t de t es igual a d1. ¿Ya? Para todo x real. ¿Vale? Aquí, ¿hay alguna duda, consulta, preguntas? ¿Está claro? Ok, Yo creo que, profe, viéndolo en un ejercicio ya como que se va a ir viendo un poquito más. exacto. Sí. Muy bien. Si f es continua sobre el intervalo y, entonces para cada t en el intervalo y se cumple integral desde menos t hasta 0 de f de x, ajá, es igual a la integral desde 0 hasta t, ¿cierto? Se hace más simple en todo caso el tema de los límites de integración, pero para eso debo evaluar el b de x con respecto a menos x de x, ¿ya? Y eso es muy evidente, ¿cierto? Si lo vemos con respecto a un gráfico e interpretamos realmente eh, lo que queremos, ¿cierto? Si nosotros tenemos tenemos que la función, ¿cierto? Está evaluada desde 0 hasta t, supongamos que acá está t, y por lo tanto acá está menos t, y este es el eje x, ¿cierto? O sea, x está evaluado desde 0 hasta t, bueno, en este caso desde menos t hasta 0, aquí estaría lo que varía x, ¿ya? Eh, x desde menos t hasta 0. Bueno, entonces, menos x, nos dice, menos x va a ir desde 0 hasta t. ¿Ya? Puedo hacer ese cambio. Si aquí, eso es lo que varía x, ¿cierto? Bueno, su opuesto, ¿cierto? Aditivo, va a ir desde 0 hasta t. Eso, ¿cierto? Un tema de valor absoluto, un tema, ¿cierto? De los reales, como ustedes quieran mirarlo. ¿Ya? Eso, si x va desde menos t hasta 0, menos x va a ir de 0 hasta t. ¿Ya? Si x toma los valores negativos, menos x va a tomar los valores positivos. Es solamente eso.
Bien. De la misma manera, de la misma forma, ¿cierto? La integral de menos t hasta t de la función f de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta t de f de x más f de menos x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto lo puedo separar en dos integrales, ¿cierto? Lo puedo integrar de integrales de 0 hasta t, ¿cierto? Porque si esto es negativo y esto es positivo, al medio hay un 0. Entonces puedo separarlo en la integral desde menos t hasta 0 y de 0 hasta t, ¿cierto? Desde 0 hasta t quedaría tal cual, f de x sería esto. Desde menos t hasta 0, desde menos t hasta 0, se reemplaza por esto. Y nos daría, ¿cierto? Más, ¿cierto? La integral de f de menos x, de x. Simplemente aplicar la propiedad que vimos anteriormente. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer sin ningún miedo, ¿vale? Si f es continua sobre el intervalo y, entonces para cada t del intervalo y además si f es una función impar, se tiene que f de menos t hasta t de f de x es 0. O sea, la integral de menos t hasta t de f de x es 0. ¿Recuerdan ustedes que es una función impar? ¿Se acuerdan la diferencia entre una función impar y una función par? ¿Lo han visto eso? ¿Sí? Era sobre lo simétrico que podían ser con respecto a los ejes, fx o fy. Pues sí, algo así, no con respecto a los ejes, o sea, función par sí con respecto al eje y función impar con respecto al centro. Mira, tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos la función par, vamos a escribir función par, f par. La función par era claramente simétrica con respecto al eje y. Simétrico respecto a eje y. Un ejemplo de eso, ¿cierto? Puede ser una función x al cuadrado, ¿cierto? Una función de ese tipo. Ahí tenemos un ejemplo. Simétrico con respecto al eje y. Esa será una función par. Supongamos que esto es algo simétrico, ¿vale? Ahí estaría. Ejemplo de eso, las funciones, tenemos la función coseno, si vale el recuerdo, ¿ya? Que tiene esta forma. O x al cuadrado, una función que es simétrica con respecto al eje y. Por otra parte, una función impar, f es impar, ¿cierto? Tenemos aquí f impar es simétrica respecto a, al origen. En este caso, 0,0. ¿Ya? Eso es importante. Ejemplo de eso tenemos, ¿cierto? Esta función que está acá, por ejemplo, es una función impar, ¿ya? Y además, algebraicamente se cumplía lo siguiente. Algebraicamente se cumplía, vamos a ver, un rojo. Una función par cumplía que f de menos x era igual a f de x. Observa acá, mira. Si este valor es x, ¿cierto? Y este valor es menos x, aquí va a ser entonces f de x
¿cierto? Está bien grande, pero no lo puedo checar. F de X, su imagen, ¿cierto? Va a estar acá, va a ser ese valor, F de X. Y F de menos X, su imagen también va a ser el F de X. Es decir, F de menos X es igual a F de X. Se cumple eso. Entonces aquí tengo la imagen de F de X. Y eso, aquí tengo la imagen de F de X. ¿Cierto? Y F de menos X va a ser igual a F de X. Eso sucede algebraicamente. ¿Ya? Aquí tenemos entonces que F de menos X es igual a F de X. Listo. Ok, ¿qué sucede algebraicamente con una función impar, simétrica al origen? Tenemos que F de X es esto, está aquí, y, ok, y no es igual a F de menos X, sino que es la misma magnitud, pero negativa. Por lo tanto, lo que sucede para las funciones impares, sucede que F de menos X es igual a menos F de X. Eso sucede para las funciones impares. ¿Ya? A ver. Eso sucede. F de menos X, ok, F de menos X estaría por acá, es igual a menos F de X. Menos F de X. Misma magnitud, ¿cierto? Pero no hacia abajo, sino hacia arriba. O no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Ya? Eso sucede. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bueno. Bueno. Si la función es una función impar, se cumple esto. F, la integral desde menos t hasta t, es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es muy sencillo si uno lo ve de esa manera. La integral desde menos t hasta t, la integral desde menos t hasta t de f de x, ¿cierto? De f de x, ¿cierto? Desde menos t hasta t. ¿Cómo yo lo puedo separar? En dos integrales. Si yo lo separo en dos integrales, bueno, aquí es de x, ¿cierto? Pero el tema de... Escribo muy lento con esto. Lo vamos a dejar hasta ahí. Va a ser la integral desde menos t hasta 0, ¿cierto? Más la integral, ¿cierto? Desde 0 hasta t, ¿cierto? La vamos a separar. Eso se puede hacer, ¿cierto? Una prueba que hicimos anteriormente, ¿cierto? Lo separamos de f, ¿cierto? De f. Ok. Disculpen las notaciones, ¿cierto? Que me falta más herramientas, pero puedo escribir así. Ok. Desde menos t hasta 0, lo mismo que la integral desde menos t hasta, o sea, desde menos t hasta t, lo mismo que la integral desde menos t hasta 0 más la integral de 0 hasta t. ¿Ya? Lo puedo separar en dos integrales. Ok. Pero resulta que por la propiedad que vimos, ¿cierto? De menos t hasta 0 es la integral de f de menos x. Si es la integral de f de menos x, desde 0 hasta t, bueno, entonces reanoto esto, integral desde 0 hasta t, ¿cierto? Por la propiedad que vimos en delante, 0 hasta t, de f de menos x. F de menos x. Más esta otra integral, ¿cierto? Más esta otra integral, pero también está evaluada desde 0 hasta t, así que la puedo escribir dentro de la misma integral, ¿cierto? Porque tiene los mismos límites de integración. Más f, que está evaluado en x, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? F es impar. Al ser impar, tenemos que f de menos x, ¿a qué es igual? A impar f de menos x es menos f de x. ¿Y eso qué nos queda? Entonces nos queda que esto sería igual a la integral desde 0 hasta t, ¿cierto?
por las propiedades que hemos visto hasta ahora de 0 hasta t, ¿de qué? Menos f de x más f de x. Y eso en realidad es igual a 0, ¿cierto? Y es por eso que este integral da 0. ¿Vale? Es por eso. ¿Se entendió? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, ¿se entiende? Súper, súper. Entonces, esa es la explicación de esas propiedades. ¿Ya? Bueno. Si f es continuo sobre el intervalo i, entonces para acá tiene intervalo i. Además, si f es par, se tiene que ahora f de menos x era f de x, lo misma diferencia que anteriormente, ¿cierto? A ver si tenemos acá. No puedo volver a hacer aparecer el dibujo. Y así tenemos f de 2x, o sea, 2f de x, perdón, 2f de x. Y se cumple esta propiedad. ¿Ya? Bueno. Sea f de definido desde el intervalo AB hacia los reales integrales, entonces se define media o valor promedio de la función sobre AB al número que está presentado acá. Entonces, el valor promedio o f, ¿cierto? El valor que va a representar esta integral, ¿ya? El valor promedio sobre AB, sobre el intervalo del dominio, es este número. Recuerden que resolver esta integral, ¿cierto? Nos va a dar una constante, está definida sobre constantes, y al resolver esta integral con esta expresión, multiplicado con esta fracción, nos da el valor promedio. ¿Ya? Teorema. Si f es continuo en el intervalo b, entonces existe un c que pertenece al dominio, tal que integral definida desde a hasta b va a ser igual a sf de c multiplicado por b menos a. ¿Ya? Es un tema de gráficos. Ya es un tema de gráficos. Si uno, por ejemplo, tiene un área bajo la curva, ¿ya? Tenemos acá, ¿cierto? Una función f, ¿cierto? Que se define como, ahí, por ejemplo, ¿cierto? Calculo esta integral desde a hasta b, desde a hasta b. Entonces solo sabemos que eso nos va a dar el área bajo la curva, ¿cierto? Listo. Pero dice que hay un c, ¿cierto? Un c puede estar por acá, por ejemplo. Un c, ¿cierto? Su imagen va a estar aquí. Algo así, ¿cierto? La imagen va a estar acá. Un f de c. F de c. Sería la altura, ¿cierto? De ese c. Es un c. ¿Ok? Tal que el área que nos da la altura de f de c por el b menos a, que es esta longitud, ¿cierto? Va a tener la misma área que si estuviera, ¿cierto?, en la de abajo de la curva. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso nos quiere decir este teorema. Que la integral definida, o sea, con esta área que está bajo la curva, va a ser igual a, va a existir un c que pertenece a intervalo, tal que f de c, que es esta altura, por b menos a, sabemos que el área de un rectángulo es b menos a, es esto, base por altura, ¿cierto? Que en esta notación sería b menos a, daría la base, y la altura está dada por f de c, ¿ya? Entonces va a existir un c, tal que ese rectángulo que se forma tiene la misma área que la función debajo de la curva. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Ejemplo, sea la función continua reales que satisface la integral de 0 hasta x de f de x es igual a x seno de 2x menos 3 coseno de 2x, ¿ya? O sea,
se resuelve la integral, nos da una expresión para todo x real. Calcule f de pi cuartos. ¿Ya? O sea, tenemos la integral, pero no tenemos la función. Tenemos la integral de f, pero no tenemos la función original. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Derivar? Derivar, ¿cierto? Lo más lógico sería derivar. Derivamos. Derivamos, al final derivamos la integral, ¿vale? Bueno, la derivada integral podemos, derivamos el resultado, ¿cierto? ¿Ya? Si tuviéramos cuál es este f pequeño, simplemente aplicamos el teorema fundamental del cálculo, pero no lo tenemos. Así que la derivada de esta expresión, esta segunda componente, porque es una ecuación. En la primera componente, ¿cierto? Tenemos la derivada de la integral por el teorema fundamental del cálculo, nos queda que esto es simplemente f de x, ¿cierto? Y eso es maravilloso, ¿cierto? Es súper sencillo esto. Y la derivada de esta expresión, bueno, aquí tenemos producto de dos funciones, entonces resolvemos como eso. La derivada de x es 1 por seno de 2x más x sin derivar por seno de 2, la derivada de 0, que es coseno de 2x, por la regla de la cadena, por la derivada de argumento, que es 2. Cosa más que eso ahí. Bueno, y la derivada de esto es la derivada de coseno en menos seno, por regla de la cadena, derivada de 2x es 2, por 3, 6. Menos por menos en más nos queda esto. Juntamos en este caso seno 2x más 6 seno 2x, nos queda 7 seno 2x y nos queda esto. Listo, está resuelto. Evaluamos entonces en pi cuarto. Entonces, evaluamos seno 2x en pi cuarto, f de pi cuarto. Y ahí simplificamos, ¿cierto? Nos quedaría pi medios, 2 pi cuartos por coseno de pi medios, simplificando. Coseno de pi medios, ustedes recordarán, ¿cierto? La circunferencia unitaria es 0, ¿cierto? Y seno de pi medios es 1. Entonces nos queda 7. Y ahí estaría el resultado. Muy bien, había que derivar, ¿cierto? Súper bien. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? Lo puedo explicar de nuevo, claramente, este era el ejercicio. Tenemos entonces, vamos a hablar de nuevo del ejercicio para poder pensarlo bien. ¿Por qué teníamos que derivar? Si f es continuos reales y satisface esta ecuación, que es su integral, es este resultado, pregunta cuál es f, pero evaluado en pi cuarto. Primero debo obtener f y luego debo obtenerlo evaluado en pi cuarto. Si tengo la integral, para obtener la función, tengo que derivar, ¿cierto? Para poder eliminar esta integral y así obtener el f. Derivo, entonces derivo toda esta ecuación, ¿cierto? Derivo esta integral, que es igual a la derivada de su resultado, ¿cierto? Aplico derivada a toda la ecuación, nos da esto. La derivada de la integral, aplico el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral se anulan, ¿cierto? Y nos queda la misma función evaluada en x, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el 0 hubiera estado arriba y el menos x hubiera estado acá abajo? Por ejemplo, o el x, no lo compliquemos, el x hubiera estado acá abajo. Bueno, esto nos hubiera quedado menos f de x, ¿cierto? Porque es f de esto, f de 0, que al final por derivarlo nos da una constante y eso nos da 0, menos f de este límite. Si aquí hubiera estado el x, esto hubiera sido menos f de x. Ya, eso es para que recuerden un poco el procedimiento que estamos haciendo, ¿ya? Para integral definida. Listo, en este caso no era así, nos queda esto. Y la derivada de esta función, que es esto que está acá. Bueno, aquí tenemos dos funciones. Recuerden que las derivadas de una resta de funciones sería la derivada de esto, menos la derivada de esto. Por este lado hay un producto de dos funciones, así que aplico la regla de derivar de producto de dos funciones. Sería la derivada de x, que es 1, sería la derivada de la primera función, que es 1, por la segunda función sin derivar, que es seno 2x. Ahí está. Listo. Ahora dejo el x sin derivar y derivo esta segunda función. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Coseno de 2x, pero tiene una función de argumento que es 2x.
tengo que, por la regla de la cadena, derivar el argumento. La derivada de 2x es 2. Entonces nos queda aquí un 2, ¿cierto? Y este x está aquí porque no lo derivamos en la segunda parte. Esa es la primera parte. Y en este caso, debo derivar ahora esta otra expresión, que es solamente una función. La derivada de coseno es menos seno, por eso es que menos por menos nos da más. Y un 3, bueno, seno de 2x. Por la regla de cadena derivo el 2x, nos queda 2. 2 por 3 es 6. Y ahí está. Luego de eso, tengo seno 2x más 6 seno 2x, nos da 7 seno 2x. Ahí estaría entonces. Listo. Entonces, f de x es esto. Ahora f en vez de x ahora en pi cuartos. Reemplazo el seno de 2x. El x lo reemplazo por pi cuartos. Pi cuartos por 2 nos da pi medios. 2 por x, pero evaluado en pi cuartos, 2 por pi cuarto. Coseno de 2x, evaluado en pi cuarto, nos queda pi medio simplificado. Ahora recordemos un poco la circunferencia unitaria. Coseno de pi medios es el ángulo de 90 grados. Coseno es lo que vale x. En un ángulo de 90 grados, x vale 0. 0. Seno de pi medios. Seno de pi medios en la circunferencia unitaria es lo que vale y. Seno de pi medios vale 1. 7 por 1, 7. Y ahí estaría. ¿Quedó más claro? Ahora sí. Alex. Ok. Entonces, otro ejemplo. Entre más ejemplos veamos, mejor, ¿cierto? Sea f diferenciable a los reales, tal que f de 1 es igual a f de menos 1 es igual a f' de 1 es igual a 1. Ok, tengo estas condiciones iniciales. Se definen las funciones h de esta manera, g como la integral de 7 hasta x de h de u de u, hallar g' de x, hallar la segunda derivada de g para x igual a 1. Ok, ¿cómo encuentro g'? Primero que todo, ¿cierto? Tengo g. ¿Cómo encuentro g'? Debo, ¿cierto que sí? Debo derivar esto para encontrar g'. Bueno, por una parte obtengo un g', ¿cierto? Y debo escribir, ¿cierto?, la derivada de la integral y aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. Primero, g'. Vamos por parte. G', ¿cierto? Es g', ¿cierto? Y la derivada de esta integral nos da, ¿cierto?, h evaluado en x por el teorema fundamental del cálculo. ¿Esto está claro para todos? El primer paso es súper importante que esté claro. Si está claro es porque comprendimos el teorema fundamental del cálculo y lo que expliqué en realidad quedó y no se fue. ¿Esto está claro? El primer paso. ¿Sí? ¿No? Silencio, señal de aprobación. Sí, gracias Alex. ¿Cierto? Recuerden que la derivada de la integral es la misma función, evaluada en este caso en su límite, en este caso en x. Maravilloso. Y h de x está definido acá, ¿cierto? H de x es todo eso. Es toda esta expresión complicadísima y difícil. Ok, entonces vamos a ver cuánto es g'. Vamos a derivar nuevamente esto. Vale, g' es la derivada de h, ¿cierto? Y eso es igual a la derivada de todo esto de acá. La derivada de todo esto, bueno, sería la derivada de esta raíz cúbica, que resolviendo, recuerden que raíz cúbica es lo mismo, 7 más x al cubo elevado a 1/3, a 1/3 le restamos 1, nos queda eso mismo elevado a menos 2/3, y por la derivada de argumento nos da por
3x cuadrado. Simplemente eso. Ah, bueno, y eso le da un tercio primero, es un tercio que va multiplicando, se le resta 1, se queda ahí expresado. Luego derribamos el argumento nota eso. Bien. Más la derivada de esta integral. ¿Cuánto nos daría la derivada de esta integral? La derivada de una integral. ¿Cómo nos daría? Bueno, nos va a dar, ¿cierto?, la misma función, pero evaluado, ¿cierto?, en estos límites de integración. ¿Cómo sería entonces? Ordenando el primer término, ¿cierto? Esto está elevado a menos 2 tercios, que es lo mismo que la raíz en el denominador, ¿cierto? Y todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? El tercio se escribe como raíz, índice radical, y el elevado a 2 se escribe como elevado a 2, ¿ya? Y aquí se simplifica, ¿cierto? Este 3, con ese 3 nos queda x al cuadrado numerador. Por otra parte, por teoría fundamental del cálculo, tenemos que esto es la misma función, evaluado en el límite superior, f de x, por f' de x, ¿ya? Menos la misma función f, evaluado en f de menos x, o sea, menos f de x, por menos f' de x, que es la regla de la cadena. Listo. Bueno, ya tenemos entonces g' de x, ahora simplemente reemplazamos x por 1, que es lo que nos están pidiendo, y nos da esto, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, más 7 son 8. Aquí tengo dos opciones. Tengo 8 al cuadrado y raíz cúbica. Puedo resolver la raíz cúbica de 8 y elevar al cuadrado, o puedo resolver el cuadrado de 8 y sacar la raíz cúbica. Lo más sencillo, a mi parecer, es sacar la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2, y 2 al cuadrado es 4. Listo. Bueno, y aquí tengo f evaluado en f de x, pero f de x, en este caso f de 1, porque x es igual a 1, f de 1 lo escribimos acá, por f' de 1, ¿cierto? Porque x vale 1, más f de menos f de 1 por menos este menos con este menos nos van a dar más f' de 1. Listo. Ok, hasta aquí tenemos que f de 1 vale 1. Así que esto es f de 1 por f' de 1, que también vale 1, por 1, más menos f de 1, sería menos f de 1 es 1, así que sería esto sería f de menos 1, pero f de menos 1 es lo mismo que f de 1, así que escribimos f de 1 nomás. Y f' de 1 es lo mismo que 1. Simplemente reemplazamos acá, ¿ya? Parece un trabalengua en todo caso, un trabalengua matemático. Y f de 1 sabemos que es 1, este f de 1 vale 1, entonces sería 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, sería más 2, un cuarto más 2, 9 cuartos. Y ahí estaría todo. Ahí estaría el resultado. ¿Se entendió? Ahí sí que sí. Muchas gracias, Víctor. Entonces tenemos que toda esta parte es como un trabalengua, simplemente evaluar con las condiciones iniciales. Y lo más interesante, ¿cierto? Lo más nuevo es la derivada de una integral, ¿cierto? Que es aplicar las propiedades que vimos al comienzo. Muy bien. Otro ejemplo, sea esta función, ya definida como una integral, sin calcular la integral, hallar un polinomio cuadrático p de x, definido desde a como a más bx más c de x al cuadrado, tal que tenga estas condiciones iniciales. Wow. Bueno. Hallar un polinomio cuadrático tal que p de 0 es igual a f de 0, o sea, debo encontrar f de 0, debo dar esto en 0, ¿vale? P' de 0 es igual a f' de 0, o sea, debo derivar esta ecuación para saber cuánto es f de x y después volverlo en 0,
Y P'' de 0 es igual a la segunda derivada de la función en 0. O sea, debo también sacar la segunda derivada de esto. ¿Vale? Vamos por partes. ¿Cuánto valdría f de 0? A ver, vamos a preguntar. Cristian Alegría, ¿cuánto vale f de 0? Cristian Alegría, ¿estás ahí? Cristian, ¿cuánto vale f de 0 entonces? En vez de x, evalúa todo esto en 0. Nos quedaría la integral de 0 hasta 0 de todo esto. ¿Cuándo sería eso? ¿Se acuerda, Cristian, o no? ¿Sabe o no sabe? No tenga miedo. ¿No? Una pista. Una pista. Desde 0 hasta 0. Ah, sería el área que hay bajo un punto. Acuerde que la integral nos da el área bajo, en este caso, en un intervalo, pero el área que hay bajo un punto. ¿Cuál es el área que existe debajo de un punto? ¿Hay área debajo de un punto? Es un punto. Algo que tiene área o debajo de si va a haber área o no. Entonces, no tiene área, ¿cierto? Debajo de un punto. Es decir, la integral, bueno, f de 0 va a ser 3 más f de 0 hasta 0. Y el área aquí debajo de un punto es 0, no existe área, así que todo eso es 0. Sería 3 más 0, que es 3. F de 0 vale 3, ¿vale? F de 0 vale 3. Eso es algo que dijimos en clases anteriores, es importante recordarlo. Bien, ok, entonces tengo el primer P de 0, que es 3. Vamos a ver P' de 0, que es la derivada de esto. La derivada de esto, bueno, la derivada de 3 es 0, ¿cierto? Y la derivada de esta expresión nos va a quedar, entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta pregunta va para Mayra Castillo. Mayra, ¿cuánto nos va a quedar? Primero, la derivada de esta integral. ¿Cómo nos quería? La derivada de la integral. Supongamos que esta es una función f. ¿Cómo nos quería? Es aplicar solamente la derivada de f de x es acá. igual a 3 más la integral de la función de 1 más seno de t partido en 2 más t cuadrado por t. ¿No? Pero sería la derivada de eso. La derivada de 3 más la derivada de esto. ¿Cierto? Estamos derivando. La derivada de 3, ¿cuánto es? 0. 0, súper. Y la derivada de toda esa integral, ¿cuánto nos quería? Quedaría 1 más el seno de x partido en 2 más x cuadrado. Perfecto, excelente, súper bien, Mayra. Muy bien, muy bien. Eso es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Excelente. Sería la derivada de esto. F' es igual a eso, ¿cierto? Eso es 0. Y la derivada de esa integral, ¿cierto? Es 1 más seno de x sobre 2 más x al cuadrado. Súper bien. Me alegro que se haya entendido. Excelente, súper bien. Ahora simplemente, como nos piden f' no de x, sino f' de 0, evaluamos este resultado en 0. Nos quedaría
Seno de 0 es 0, ¿cierto? Y siempre recordamos la circunferencia unitaria, no sé si ustedes la recordarán, pero la vamos a dibujar más adelante, ¿vale? Sobre 2 más 0 al cuadrado sería un medio sería f' de 0. Realizamos lo mismo, ¿cierto? Para calcular f' de 0. Bueno, aquí no nos va a complicar a partir del comienzo. Ya tengo cuánto es f' de x, que es esto. Derivo nuevamente esto y luego lo vamos en 0. Entonces sería la otra prima sería la derivada de esta expresión. Y derivamos, como es una división de funciones con respecto a x, tenemos la derivada de la primera por la segunda función sin derivar, ahí está la segunda función sin derivar, y derivada de esto nos daría el coseno de x, menos esta función sin derivar, 1 más seno de x, por la derivada de la función denominador, que es 2x. Ahí estaría. Y dividido la función denominador al cuadrado. ¿Ya? Bueno, ordenando un poquito esto si quieren, o simplemente evaluando en 0. Bueno, aquí estaría la segunda derivada de x, ¿cierto? La función con respecto a x. Evaluando en 0 nos quedaría coseno de 0 vale 1, 0 al cuadrado sería 2, ¿cierto? 2 por 1, 2. Aquí si x vale 0, bueno, sería 0 por todo esto nos da 0. Listo. 0 al cuadrado es 0, más 2 es 2 al cuadrado, 4. 2 cuartos o un medio. Eso sería. ¿Qué hacemos ahora? Debemos encontrar este polinomio. Bueno, entonces, con estos datos iniciales podemos encontrar el polinomio. Mira, por otro lado tenemos que p de x es a más bx más cx al cuadrado. P' de x, derivando esta expresión, ¿cierto? Nos queda, la constante nos da 0, nos queda b, nos queda 2cx, ¿cierto? P' de x, derivando nuevamente esto, nos queda 2c. ¿Ok? Eso es cierto, simplemente trabajando este polinomio. Además tenemos que p de 0 nos da a, ¿cierto? Y eso, p de 0 es igual a f de 0, ¿cierto? Y f de 0 vale 3, vale 3. Por lo tanto, a vale 3. Tengo el primer coeficiente, ¿cierto? A. Además, tenemos que p' de 0 nos vale b. Pero p' de 0 es lo mismo que f' de 0, ¿cierto? Ahí está. Y f' de 0 es un medio, por lo tanto b vale un medio. Listo. P' de x vale 2c, pero evaluado en 0 sigue valiendo 2c porque no hay ninguna x acá. ¿Ya? Y eso es lo mismo que f' de 0, que vale un medio. Entonces 2c vale un medio, por lo tanto c vale un cuarto. Listo. Y así, finalmente, concluyendo que el polinomio es 3 más un medio x más un cuarto x al cuadrado, ¿cierto? Ya tengo mi a, b y c. Y eso sería todo. ¿Quedó claro? Es un ejercicio bien interesante, entretenido para aquellos que les gusta hacer estas cosas. No sé si será su caso, pero así se resuelve. Eso es lo importante. ¿Queda claro, chicos? Chicos y chicas. Sí. Sí, profe. Maravilloso. Entonces aquí recordamos, ¿sí? Genial, genial. Aquí recordamos entonces un poco de teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Que esto sería la misma función evaluada en x. Listo, eso es maravilloso que quede claro. Y luego, ¿cierto? El procedimiento en sí que es cómo encontrar estos polinomios. Es un ejercicio bien interesante. Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora también, bueno, primero nos pusimos toda la teoría, si se dieron cuenta, toda la teoría fundamental del cálculo, valor promedio. Ahora estamos haciendo ejemplos de todo, ¿vale? Calcula el valor promedio para cada función, luego determina el valor de c que satisface el teorema del valor medio para integrales, ¿ya? Si la función vale x al cuadrado o si la función vale esta otra. Bueno, el valor promedio.
Recuerden que el valor promedio, ¿cierto? Todavía un F acá, ¿cierto? Pero lo mismo, valor promedio, era 1 partido en B menos A, este es B y este es A, sería B menos 1 de la función, en este caso es X al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo sé cuál es B y cuál es A? Porque X está definido desde A hasta B. A vale menos 1, B vale 4, ¿ya? Y la función es X al cuadrado, listo. El valor promedio entonces sería esta integral por esta fracción. ¿Ya? Simplemente reemplazar lo que vimos anteriormente. Bueno, 4 menos 1 es 4 más 1, sería un quinto. Esta integral valdría X al cubo sobre 3. Luego al lado de 4 está menos 1, ¿cierto? Un quinto por X al cubo sobre 3. Sería un quinceavo, ¿cierto? X a la reemplazado por 4, ¿cierto? Al cubo, menos 1 al cubo, ¿ya? Eso sería como evaluamos, ¿cierto? Límite superior menos límite inferior. 4 al cubo es 64, menos 1 al cubo es menos 1, por menos es más 1, nos da eso. 65 sobre 3, y 3 por 5 son 15. Ahí estaría simplificando, entonces nos da 13 sobre 3. Ese sería el valor promedio, ¿ya? 13 sobre 3, ¿vale? Simplemente resolver esto. Ok, y además encontrar el valor de C que satisface el teorema del valor medio para integrales. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es ese C? ¿Cierto? Que hacía que esa altura, ¿cierto? Tuviera la misma área de ese rectángulo que el área bajo la curva. Bueno, tengo el valor promedio. El valor promedio, ¿cierto? Es F de C. ¿Ya? Eso es súper importante, chicos. El valor promedio es la altura de ese C. ¿Ya? F de C. ¿Ya? No sé si recuerdan la imagen que puse, ¿cierto? La altura de ese rectángulo es el valor promedio, ¿cierto? F de C. Bueno, F de C sería C al cuadrado, ¿cierto? Entonces, C al cuadrado, y de aquí, ¿cierto? C al cuadrado es igual a 13 sobre 3, aplico raíz cuadrada, entonces, raíz cuadrada, ¿cierto? Nos daría C. Y elegimos un C que pertenezca al dominio, desde menos 1 hasta 4. En este caso sería la raíz positiva, ¿ya? Pues la otra raíz negativa no pertenece a este dominio, ¿cierto? Esto sería algo mayor a menos, o sea, sería menor a menos 1, ¿cierto? Entonces no pertenece a este intervalo, y así solamente elegimos el C positivo. Ese criterio es importante que lo hagan, ¿vale? Y el 2, bueno, aquí está la respuesta, ¿ya? Hacer exactamente lo mismo, pero con el 2, ¿ya? Aquí tengo que calcular el promedio, es esto, pero de la función seno cuadrado, ¿ya? Entonces el valor promedio era un medio, y el valor de C eran estos 4 posibles valores, ¿ya? ¿Cómo estamos ahora, chicos? ¿Tienen ahora que me digan, por favor? 9 y cuarto, profe. 9 y cuarto. Ok. ¿Alcanzamos a ver ese? Sí, de más. Vamos a ver ese. ¿Cómo se resolvía? Recuerde la circunferencia unitaria que les he mencionado durante toda la clase. Una circunferencia de radio 1 que cumple que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Ya? Donde x vale seno, perdón, x vale coseno, disculpen, y y vale seno. ¿Ya? Entonces tengo esta función. Calcular el valor promedio. El valor promedio era la integral desde 0 a 2pi, ¿cierto? 0 a 2pi de la función, ¿cierto? Por 1 sobre 2pi menos 0. Ese es el valor promedio. Simplemente reemplazar la fórmula. Bueno, como es seno al cuadrado,
aplicamos esta identidad, ¿cierto? 1 menos coseno 2x sobre 2, ¿vale? Es de 0 hasta 2pi, ¿ok? Y 2pi menos 0 es 2pi, así que nos queda eso. Ahora si integro, 1 medio menos coseno 2x, nos quedaría entonces, la integral de 1 medio es 1 medio x, la integral de coseno es seno de 2x, como es 2x, este aquí al final queda un 2 dividiendo, multiplica el 2, nos queda 4. Está resuelto. Es 0 hasta 2pi. De 0 hasta 2pi, ¿cierto? Nos queda 1 sobre 2pi. Nos queda todo esto evaluado en pi. En vez de x es 2, perdón, 2pi. Aquí seno de 2x es seno de 2 por 2pi. Menos todo esto evaluado en 0. ¿Vale? Aquí nos queda 0. Seno de 2 por 0 es seno de 0. ¿Y seno de 0? ¿Cuánto es seno de 0? Este es el ángulo 0. Este sería el ángulo pi medio, este sería el ángulo pi. Seno de 0 es seno de la coordenada del eje y. ¿Cuánta altura hay en seno de 0? ¿Cuánta altura hay en este punto? Hay 0 altura, no hay altura. Así que seno de 0 es 0. Todo esto se hace 0. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Recuerden que seno es la coordenada del eje y. Súper. Y la coordenada del eje y no hay altura, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, en el ángulo 0. Por lo tanto, seno de 0 es 0. Todo esto se hace 0. Seno de 2 por 2 son 4pi. Bueno, tengo una vuelta nos da 2pi, otra vuelta nos da 2pi, pero volvemos al mismo punto. Seno de 4pi es lo mismo que seno de 0. ¿Cuál es la coordenada en eje y en este punto? Es 0, ¿cierto? Por lo tanto, seno de 4pi es 0. ¿Qué nos queda todo esto? Simplemente nos queda 1 sobre 2pi, de 1 medio, bueno, 1 medio por 2 nos queda pi, pi menos 0 más 0. Bueno, y eso nos queda simplemente 1 medio. Ahí está el valor promedio, vale 1 medio. El promedio es igual a 1 medio. Vamos a calcular los valores de C. 1 medio es igual a f de C, que es el valor promedio, ¿cierto? Y eso es igual a seno de C, seno cuadrado de C. Bien, ¿cuánto vale C entonces? Aplico primero que es la raíz cuadrada, nos queda seno de C es igual a la raíz cuadrada de 1 medio. Positivo y negativo, ¿cierto? Aplico la función inversa de seno, que es arcseno. Arcseno de la raíz cuadrada, ¿cierto? Positiva y negativa de 1 medio. Y arcseno de 1 medio es 45, positivo y negativo. Ajá, y aquí tenemos raíz cuadrada de 1 medio. Tenemos entonces que el ángulo es 45 positivo, sería esto, negativo, sería esto. Más 45 grados, menos 45 grados. Pero no solamente eso. Recuerden que lo que también cumple la función, esta función, ¿cierto? Tenemos que seno de 45 es lo mismo que menos seno de 45. O sea, este valor y este valor también se cumple. Seno de menos 45, este i es igual a este i, ¿cierto? Porque eso funciona, ¿cierto? Esto es cíclico. Entonces tenemos que menos seno de 45 es igual a menos seno de este ángulo, que es un ángulo diferente. Este es igual a este, porque recordemos que seno es la coordenada del eje y. Ese puntito, ¿ya? Es igual acá, es igual acá. Tienen su misma coordenada en el eje y. Así que este valor es igual a este valor. Este valor es igual a este valor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería pi cuarto, que es esto, 3 pi cuarto, que sería este ángulo, 5 pi cuartos, que sería esto, y 7 pi cuartos. Sería
1 pi cuarto, este no valdría, este sería 2 pi cuarto, no. 3 pi cuarto, sí valdría 3 pi cuarto. 4 pi cuarto no valdría. 5 pi cuarto sí valdría. 6 pi cuarto no valdría. Y 7 pi cuarto sí valdría. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, consulta con referente a esto? Chicos, chicas. Recordar que el i, ¿cierto? Es igual para este punto como para este punto. Y el i en este caso es seno. ¿Ya? Entonces, si se cumple que esto es solución, esto también va a ser solución. Si este ángulo, en este caso menos 45, es solución, como estamos hablando de seno, este valor va a ser igual a este valor. Así que si hablo de que esta es solución, esta también va a ser solución, porque son iguales cuando hablamos de seno. ¿Ya? Y por eso que al final tomamos todos los valores donde seno de c es raíz de 1/2, o donde c vale 45. Vale 45, vale menos 45. En primera instancia estas dos nomás serían soluciones, este y este. Pero como estamos hablando de la función seno, en este caso el coseno, recuerden que seno es la orden LGI, por lo tanto este punto es igual a este punto, ¿cierto? Este punto es igual a este punto. Eso es importante. Bueno, y esos serían los resultados, esos serían los valores de C, ese sería el valor promedio, y eso sería todo. Ejercicios propuestos para ustedes, hallar las derivadas indicadas, están aquí. Sea f una función derivable tal que f de 0 es igual a f' de 0 y es igual a 10, se definen las funciones que están aquí presentes, ¿ya? Allí la segunda derivada de h, para x igual a 0, ¿vale? Si f es continua y x a la cuarta es todo esto integral, hallar f de menos 3. Calcular f2 si f es continua satisface para todo x mayor que 0 la ecuación dada, ¿ya? Y tenemos integrales, pero nos piden f, o nos piden la integral de f. Evaluar las siguientes integrales, resolver eso, y calcula el valor promedio para cada función, luego determina el valor de c, que satisface el teorema del valor medio para integrales. Ahí estaría. Muy bien, resumen y conclusiones. Resumen y conclusiones, entonces. Tenemos entonces que mejor, ¿no? Hoy día acabamos de ver integrales definidas, el teorema de valor promedio para propiedades de integral definida, y que era dado por esta fórmula. Este f, o valor promedio, es calculado de esta manera, ¿vale? Además, desarrollamos, ¿cierto?, el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto?, que era parte también de los ejercicios, ¿cierto? Entonces trabajamos con este valor promedio, y luego el teorema, ¿cierto?, que involucraba el valor promedio, involucraba este f, ¿cierto?, valor promedio, o f de c. Bien. No todo es matemáticas, así que tengo un pensamiento bien interesante que encontré por ahí. Dice, nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Marie Curie. Es decir, si algo nos cuesta, no lo entendemos, no tengamos miedo. Harrisberg, no tengamos miedo, pero estudiémoslo, comprendámoslo más, y así el temor se va a disipar, ¿vale? Así que éxito en todos sus estudios, ¿ya? No se frustren con nada, sino que si algo le cuesta, estúdielo más, cuando lo entiendan, el temor se va a disipar, ¿ya? Así que eso ha sido la clase de hoy, espero que les vaya muy bien. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿No? ¿Está todo claro? Sí. Todo claro, maravilloso. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase y hoy día les tengo sus notas para que mañana, si alguien tiene dudas, se conecte a la hora de consultas, ¿ya? Chau.
Que estén bien. Claro.